conocimiento certero de lo que se nos está hablando en la palabra. Ahora, estamos viendo el método inductivo de la Biblia, vimos la observación. La segunda parte de este método es la interpretación. Y ahí voy, hermano. Ya te voy a decir cómo va este asunto. ¿Ok? Lo primero que te quiero decir, ¿ok?, es que la interpretación de la Biblia no es lo que tú crees que la Biblia dice. No, la interpretación es válido decir, yo creo que la Biblia dice tal cosa, ¿ok? Pero para que tú creas lo que estás viendo de la Biblia, tú tienes que tener una base para interpretarla, ¿ok? Para que tu interpretación sea correcta. Tú puedes creer algo de la Biblia, tú puedes creer algo de Dios y puedes estar ciertamente equivocado. Incluso tú puedes leer un pasaje de la Biblia, sacar una conclusión y puedes sacar una conclusión equivocada, porque el parámetro que tú uses para interpretar la Biblia puede que no sea el correcto. Por lo tanto, nosotros hemos estado viendo interpretación bíblica para obtener herramientas que nos ayuden a descifrar, a obtener con certeza lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Por lo tanto, la interpretación no es lo que yo digo, hermano, sino la interpretación es lo que el autor de la Biblia nos está diciendo. Y nuestro trabajo es ir y escudriñar la Escritura para sacar el mensaje que el autor nos está diciendo. No, nuestro trabajo no es tomar y producir unas ideas de fantasía en las que según nuestras circunstancias, nuestro trasfondo o nuestras ideas, ¿verdad?, nos van a dar una conclusión de lo que nosotros creemos que la Biblia tiene que decir, que enseñar. Si nosotros somos objetivos a la hora de tomar la Biblia, el estudio de la Biblia, utilizando técnicas objetivas de interpretación de la Biblia, que lo obtenemos a través de la hermenéutica, ¿ok?, nosotros vamos entonces a obtener la interpretación de lo que el autor nos quiere decir. Y de eso se trata la interpretación bíblica. Ahora, la Biblia es su propio intérprete, hermano. Nosotros interpretamos la Biblia con la propia Biblia, no con un comentario de alguien más, con la idea de un pastor, con la idea de... Tú tienes, hermano cristiano, que ir a la Biblia a estudiarla, a interpretarla correctamente. Y si no sabes hacerlo, ora, estudia, ¿okay?, y pídele a Dios que te dé discernimiento para eso. La Biblia se interpreta, sí es posible interpretarla correctamente, pero también es posible interpretarla incorrectamente. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el proceso de observación del pasaje, y les recuerdo que estamos estudiando la Biblia, en este momento no estamos pasando una lectura devocional, estamos dedicando un tiempo de nuestro día a estudiar la palabra de Dios. Una vez que lo hemos observado, vamos a proceder a la interpretación. Si vamos a nuestras Biblias, en Juan 5:39, hermanos, leemos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice? Escudriñad las Escrituras. Y de eso se trata, hermano, este asunto. Lo primero, hermanos, que nosotros tenemos que poner en nuestra cabeza cuando vamos a hacer estudio bíblico, al escudriñar la Biblia, es que la Biblia requiere obediencia de parte de nosotros. Si tú, hermano cristiano, estudias la Biblia para enterarte de lo que la Biblia dice, pero sin la intención de obedecer a lo que te está diciendo que hagas, tú estás en desobediencia y tú estás en problemas con Dios. Porque la Biblia está para el cristiano como manual de fe y práctica. Entonces, cuando tú hagas estudio bíblico, cuando la Biblia te habla, lo primero que tienes que hacer es que tu actitud debe ser la correcta y debe ser una actitud de sumisión y de obediencia a la palabra de Dios. Hay errores. Ahora, hay métodos de interpretación, y esto ya lo hemos visto previamente. ¿Okay? Ya lo vimos acá. Pero lo voy a recordar. Hay métodos de interpretación bíblica. Hay métodos racionalistas, que lo que procuran es darle sentido lógico a todo lo que leemos en la Biblia. ¿Okay? Este método de interpretación de la Biblia es equivocado, porque no todo lo que está en la Biblia es lógico. Los milagros de Jesús, la fe como tal, no es algo racional, pero es que hay personas que usan la interpretación racional o racionalista, ¿okay?, para darle sentido a la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en una sociedad
de intelectuales hoy en día que el método científico es la base del sistema educativo en las escuelas públicas, en las escuelas privadas donde nuestros hijos estudian, donde nosotros estudiamos. Se nos enseña, a usar el método racionalista, dentro del sistema educativo, para nosotros alcanzar una carrera o un grado de estudio. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, procuramos venir de la misma manera con el sistema racionalista. Y te voy a decir algo, no podemos estudiar la Biblia de manera racional. Y no me malinterpretes, no debemos ser irracionales a la hora de estudiar la Biblia, no se trata de eso. Pero lo que quiero decir es que el método de interpretación racionalista elimina todo lo sobrenatural de la palabra de Dios. Y si hay algo que tiene aspectos sobrenaturales en este mundo, es la palabra de Dios. Porque el mismo hecho de la salvación, hermano, es algo sobrenatural que no tiene sentido y lógica en la cabeza de cualquier persona. Pero lo aceptamos por fe, porque hay un Dios vivo que nos habla y que nos ama y que nos ha dejado estas instrucciones. Y lo que hemos vivido, las personas que hemos podido vivir el cristianismo, someternos a las instrucciones de Dios, padecer los sufrimientos, padecer lo que la palabra de Dios dice que nos vendrá como cristianos, y atravesar ese horno de fuego, y después al salir nos vemos fortalecidos y vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Entonces, la interpretación bíblica no puede ser fundamentada en lo racional. Si bien es cierto, hay partes de la Biblia donde sí se nos invita a ser racionales, no podemos tomar la totalidad de la Biblia por el método racionalista. También vimos el método alegórico místico. Este método simplemente, hermanos, es hacer de la Biblia una ficción completa. Y cada quien va a interpretar la Biblia conforme a lo que sus propias concupiscencias les digan, lo que su mente y su fantasía les digan. Y la alegoría es una figura del lenguaje que se consigue en la Biblia, y hay pasajes alegóricos en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede ser interpretada en su totalidad de manera alegórica. Otro método, hermano, que es un error, es el método dogmático, y yo lo mencioné ahorita. El dogma es simplemente traer ideas preconcebidas y utilizar la Biblia para comprobar lo que nosotros traemos en nuestra cabeza. Y de esa manera, hermano, no estamos abiertos a aprender y a recibir mensajes de la palabra de Dios. El dogma es algo que tenemos que dejar a un lado y llegar a la palabra de Dios sumiso a aprender de lo que está ahí. Entonces, la pregunta es, bueno, si el método racional es equivocado, el método alegórico también es equivocado y el método dogmático es equivocado, ¿cuál es el método correcto? Bueno, el método gramático histórico, y es algo que ya lo vimos. En el método gramático histórico nosotros interpretamos literalmente la palabra de Dios y vemos el trasfondo histórico de lo que está sucediendo, consideramos la cultura, consideramos aspectos como la geografía, la política, los idiomas, ya lo dije, la gramática, ¿verdad? Y de esta manera entonces nosotros procedemos a interpretar la Biblia considerando los diferentes aspectos que están alrededor de los pasajes bíblicos, los aspectos literarios, los aspectos históricos, los aspectos culturales, que nos dan señales del por qué se está diciendo lo que se está diciendo. ¿No nos ha pasado muchas veces, hermanos, que leemos un pasaje de la Biblia y no le conseguimos un sentido? Que no son actividades que se nos están describiendo que no son contemporáneas a nuestros días. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿De qué manera afrontarlo? Bueno, yo creo que eso significaría tal cosa hoy en día. No. Vamos a irnos a estudiar ese contexto histórico. Vamos a ver por qué sucedía, cómo sucedía y de qué manera, ¿verdad? El autor nos está dando esta información. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos entender lo que ese pasaje nos quiere decir. Una vez que nosotros entendamos ese pasaje en su contexto verdadero, original, natural en el que se está dando, nosotros de ahí extraemos el principio bíblico, que luego de extraer ese principio bíblico natural del lugar de donde lo estamos tomando, lo vamos a extrapolar, lo vamos a traer a nuestros días y lo vamos a aplicar en nuestra vida 2000 o 3000, 4000 años después de lo que se está viendo ahí en la palabra de Dios. Pero hay que ir y meterse en el pasaje bíblico, estudiar el pasaje en su contexto, en su historia, en su ambiente, extraer el principio o la enseñanza bíblica de ahí
y ahora sí muévelo para acá, pero no traigas el pasaje de todo a la modernidad y tú le vas a dar un sentido moderno a lo que el autor está pretendiendo decir, porque esa manera de interpretar la Biblia es equivocada. Uno de los aspectos que nosotros vimos y que hay que considerar es el contexto, hermano. No podemos agarrar un pasaje bíblico y estudiarlo sin considerar el contexto. Tenemos que leer el contexto inmediato, los pasajes previos y posteriores a lo donde nosotros estamos. ¿Ok? Hay un pasaje extendido, hay un pasaje agrandado, hay un pasaje extendido. ¿Ok? El entender el libro en el que estamos haciendo la lectura no es igual leer el libro de los Salmos, el libro de los Hechos, o el libro de Mateo, o el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Son 4 libros de naturalezas totalmente diferentes. Hay que entender dónde estamos para poder darle sentido, un mejor sentido a lo que estamos leyendo. El saber en qué libro de la Biblia estamos y entender qué sentido tiene ese libro nos va a ayudar a dar una interpretación mejor del pasaje bíblico. ¿Ok? Y también, respecto al contexto, ir a lo ancho de la Biblia, largo y ancho de la Biblia, y ver ese mismo tema en otras partes de la Biblia. No podemos sacar, ¿verdad?, un pasaje bíblico, una doctrina que contradiga en otras partes de la Biblia ese mismo tema. Hay que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo lo sabemos? Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, hay que ir a estudiar la palabra de Dios, conocer e ir construyendo nuestra doctrina, nuestro conocimiento bíblico, fundamentado totalmente en la palabra de Dios. Como ya lo dije, hermano, interpretar literalmente la escritura. Y fíjate cómo va esto. Y te voy a leer textualmente lo que tengo aquí, que es bien interesante. Interpretar literalmente la escritura. Esto implica interpretar la Biblia literalmente, pero conforme al género literario o la figura del habla del texto que se esté utilizando. No implica limitar la interpretación a la letra de lo expuesto. El contexto de la palabra o frase que estamos interpretando debe determinar si es literal o simbólico. Interpretar la Biblia literalmente, hermano, significa de que si nosotros vemos que Jesucristo dice, yo soy el camino, no vamos a interpretar literalmente que es un camino. Cuando tú ves que yo soy el camino es una figura del lenguaje, entonces tú vas a interpretar literalmente lo que estás viendo. Es una figura del lenguaje, por lo tanto, tienes que tomarlo como una figura del lenguaje, como una alegoría. La interpretación literal implica interpretar el texto bíblico tal cual como es. Si es una alegoría, es una figura del lenguaje, hay que tomarla como figura del lenguaje. Pero el contexto te va a decir de qué se trata, qué tipo de pasaje es. ¿Sabes algo, hermano? Yo estoy hablando de mucha, ahorita, interpretación bíblica. Hay mucho acá. El hermano Hugo estaba comentando, hermano, acerca del Instituto Bíblico. Esto vamos a comenzar a estudiarlo en el Instituto Bíblico Online. Yo los invito, si nos está escuchando, hermano, a que contacte al hermano Hugo, que me contacte a mi persona, que se contacte con la radio, si quiere averiguar más de cómo aprender a interpretar la palabra de Dios. En los próximos meses vamos a estar comenzando un Instituto Bíblico Online, ¿ok? Y está totalmente, cordialmente bienvenido a que sea parte del equipo de estudio de tomar estas lecciones. Mi querido hermano, amigo que nos escucha en la radio, contacta a la emisora que estás escuchando para que tengas más información acerca de estos estudios que van a comenzar el año que viene. ¿Ok? Te estoy diciendo que interpretemos literalmente, que interpretemos, que interpretemos considerando el contexto, ¿ok? Considerando también la historia y la cultura del texto. Les he hablado, hermano, del método gramático histórico. Considera la historia, irnos al tiempo del pasaje bíblico para comprender en el contexto real del mensaje lo que se quiere decir y extraer la verdad bíblica. Y interpretar, hermano, mira, considerando los géneros literarios de la Biblia. Y esto es bien bonito, hermano, bien bonito. Nada más te lo voy a enumerar. Pero fíjate, la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Hay género histórico narrativo, hay géneros legislativos que nos hablan de las leyes,
de los pasajes que hablan de normas, costumbres y códigos